8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del legislador de la bancada de Pachacutic, Peter Calo, que se encuentra con nosotros vía telemática. Asambleísta Calo, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué está pasando al interior de Pachacutic? Esto tras el resultado que dio el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. En las últimas horas se han conocido audios sobre una especie de condicionamiento que hace, por ejemplo, el legislador de Pachacutic que se abstuvo, el señor Mario Ruiz, también de una de las legisladoras que se abstuvo, que tendría al parecer familiares trabajando en la Judicatura, otros familiares trabajando en el municipio de Cayambe, y en fin, que llegó incluso al extremo de ofrecerle trabajo a uno de los periodistas de nuestro espacio, de nuestro medio de comunicación. Me refiero a la legisladora Dina Farinango, quien tiene una hermana trabajando trabajando recientemente contratada en la Judicatura. Otro legislador de Pachacutic al que le archivan un proceso judicial después de haber procedido a abstenerse en este juicio político. ¿Son coincidencias? ¿Cómo explicar esto? Asambleísta Calo, buenos días, bienvenido. Buenos días, quiero saludar a toda la audiencia de este tan prestigioso medio de comunicación y pues pedir mis disculpas también por la situación que estoy viajando desde mi provincia hasta la ciudad de Quito. Tengo que hacer esta entrevista vía telefónica y agradecer a ustedes por brindar este espacio. Referente a su pregunta y para todo el pueblo ecuatoriano, creo que es el conocimiento de todos y ya esto pues está saliendo a la luz, la actuación de cada uno de los legisladores. En este caso pues se ha dado la semana pasada el tema del juicio político con los vocales del Consejo de la Judicatura. Hemos obtenido 87 votos, 5 votos que han faltado para que se dé este juicio, pues realmente hoy estamos viviendo ya todo lo que tras de esto había, y qué lamentable decir como un hombre de izquierda, un hombre que represento a las bases sociales del movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, que somos uno solo. Realmente tenemos que ser disciplinados, tenemos que actuar de la forma coherente con nuestras organizaciones. De tal manera, pues ahí está mi votación. Yo he votado a favor del juicio político porque no es posible que estos atropellos se sigan dando en el Ecuador sobre el tema de la justicia. Así que los otros compañeros responderán ya por sus actos. Ellos han dicho que no están de acuerdo con el correísmo ni tampoco con el gobierno del señor Lasso, que representa a la derecha, que es los banqueros, y por esto ellos han optado a votar abstención. Pero para mí, al menos como Peter Calo, no justifica, porque votar abstención es votar no. Y entonces están en desacuerdo, asambleísta Calo. No se dé el juicio político. Están también en desacuerdo entonces con la CONAIE, porque la CONAIE le pidió al bloque de Pachacuti que respalde la censura de los vocales de la Judicatura y finalmente eso no ocurrió. Bueno, claro, al respecto ellos no estarían de acuerdo con la CONAIE. La CONAIE emitió un documento oficial y yo creo de que saludo ahí a los 6 legisladores que votamos también en esta línea desde la CONAIE, que han dado las directrices también, que votemos a favor del juicio político. Saludo a los 6 legisladores, que es uno de ellos el doctor Miguel Abad de Cañar, la compañera Mireya Pazmiño de Bolívar, en caso del compañero Fernando Cabascango en representación de Pichincha, de Pueblo Pinducara, asimismo también al asambleísta Salvador Maita, que él entró por la representación de los migrantes del exterior, asimismo también pues Jessica Castillo, y de quienes habla Peter Calo, quienes hemos actuado de forma coherente y siempre hemos estado ahí siendo respetuosos con las estructuras organizativas, en este caso la CONAIE y todos los sectores sociales de este país. Pero, asambleísta Calo, permítame reiterar un poco la pregunta que hace Licenia, porque ¿qué pasa entonces con la estructura organizativa? Porque si la CONAIE les pide que voten por la censura y destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura, Pachacutic decide que se vote a favor del juicio político, sucede que estructuralmente no se responde, y evidentemente ahí viene el resquebrajamiento de su propio movimiento político. Si es que esa estructura no funciona,
¿Qué se piensa hacer para ir superando esto y trabajar en términos coherentes? Porque la coherencia política es lo que se está evidenciando, no existe en la mayoría o en un gran sector de legisladores de su movimiento Pachacuti. Bueno, decir que la CONAIE es una estructura colectiva donde somos todos, donde están los sectores sociales, donde están nuestras estructuras, las organizaciones regionales, donde están las provincias y pues ahí las organizaciones de segundo grado y finalmente nuestras comunidades. De tal manera, pues el asambleísta en cambio responde por uno solo. El asambleísta es persona y pues la decisión que toman son ellos. De tal manera he estado también recorriendo algunas provincias, algunos compañeros dirigentes de las provincias han llamado a felicitar por la actuación que yo tengo hasta este momento, pero he pedido también a los compañeros y sigo pidiendo públicamente que cada legislador tiene que ser evaluado en su territorio, en su provincia, tienen que ser evaluados las acciones, porque nuestras bases están ahí, ellos están firmes, ellos están construyendo la unidad, la actuación de los asambleístas de lo que nos están marcando estas diferencias, así que por ello he pedido que evalúen a cada uno de los legisladores y ellos respondan también a sus bases, a sus territorios, la forma como están actuando. ¿Cómo explica usted la actitud de Mauro Ruiz, de Mario Ruiz? Bueno, es un hombre que habla en su discurso maravilla del movimiento indígena, del Pachacuti, quiero decir con toda la frontalidad, es un hombre que no ha caminado en el proceso, de pronto pues apareció en estos procesos que hemos estado caminando, pero un hombre de proceso, un hombre de lucha, un hombre de principios no actúa de esa forma, actúa de la forma disciplinada, planificada, hace las acciones pensando en la mayoría del colectivo, así que realmente pues me parece que en caso de Mario Ruiz pues tiene mucho que todavía conocer el proceso del movimiento Pachacuti y saber actuar con principio, con firmeza y con toda la responsabilidad, porque el Pachacuti es un movimiento distinto, el Pachacuti es un movimiento de cambio, un movimiento que nació en el seno de las luchas sociales, donde ha habido pérdida de vidas humanas, sangre y entre otros, así que tenemos que siempre valorar nuestra posición, que somos un movimiento de izquierda y tenemos que actuar bajo esos directrices que nosotros somos el movimiento Pachacuti. ¿Usted se siente sorprendido, asambleísta Calo, por el resultado que tuvo este proceso de interpelación? ¿Hubo presiones hacia los integrantes del bloque de Pachacuti? ¿Cómo entender la posición que mantienen ustedes frente a la posición que tiene, por ejemplo, el legislador Quispe? Bueno, claro, más que presiones, ahora vemos claramente cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron las intenciones. Sabíamos que por ahí caminaban algunos operadores, los hombres del maletín caminaban. Yo sé claramente de qué despacho de asambleísta empezaron esto, así que tenemos identificados también esas personas que fueron ofreciendo notarías, ahí está ya ahora saliendo a la luz, puestos en los consejos de judicatura, entre otros, así que está saliendo a la luz y el pueblo ecuatoriano no es ciego, el pueblo ecuatoriano es un pueblo sabio y poco a poco irán identificando y pues iremos tomando también algunas acciones. Por ello yo siempre digo que hay que trabajar con honestidad, con responsabilidad y ahí estamos nosotros. No somos todos, pero qué pena de algunos legisladores que actúan de esta forma, pues ahí ya el pueblo sabrá justificar la actuación de cada uno. ¿Desde qué despacho empezaron las presiones, asambleísta Carlos? Bueno, Usted dice, ya tenemos identificado. Momento lo diré, pero ¿de qué bancada? Estamos ahí identificando, sabemos claramente por dónde iniciaron y cómo se están dando las cosas. Tarde que temprano saldrá a la luz estos antecedentes. ¿Y podemos conocer al menos la bancada donde está ubicada este despacho o a qué bancada pertenece este despacho? Pachacuti, bueno, creo, BAN. Bueno, es uno muy apegado a la bancada de Pachacuti. Izquierda Democrática. Estaremos diciendo todo este antecedente que ha sucedido en estos últimos tiempos dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, a propósito de todo esto y de los acuerdos bajo la mesa, funcionó que el presidente Lasso se haga loco con los 5 legisladores, a los cuales ya no les acusó, mejor dicho, desistió de acusarles de delincuentes, de corruptos, de ladrones. ¿Ah? A ver, no sé si me puede reformular nuevamente. Sí, le digo, asambleísta Calo, que si funcionó que el presidente Lasso se haga loco y deje de acusar a 5 asambleístas de Pachacuti de ladrones, de delincuentes, de corruptos, que inclusive denunció esto en la fiscalía y luego retiró esa denuncia. ¿Funcionó esta actitud del presidente Lasso?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El presidente trabajó con la fiscalía para que los 5 compañeros que estaban aludidos por actos también de vender los votos, que están pidiendo puestos, la presunta corrupción, pues ahora el presidente con la fiscalía tratan de solicitar un archivo para poder presionar que los 5 voten en contra del juicio político. Y ahí también la fiscalía no impulsó esta acción de seguir en la investigación, pero mientras tanto a nuestros hermanos que son judicializados por estar luchando por la vida en varias luchas sociales, ahí sí actúa con toda la responsabilidad, con toda la intención, pero esta vez, ¿por qué no ha actuado? Entonces eso significa que la Fiscalía también está coordinando con el gobierno, y esto también puede ser que por estos incumplimientos de funciones lleve a un posible juicio político a la Fiscalía General del Estado. Estamos valorando en este momento, estamos trabajando y vamos a ver en adelante cuáles son las cosas que puede venir sucediendo en el Ecuador. Asambleísta Carlos, el día jueves está prevista la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional con varios temas. ¿Usted cree que hay el ambiente político adecuado, la coyuntura y los votos como para plantear la posible reconsideración del resultado del juicio político a los vocales de la Judicatura? ¿Cree que allí puede, en caso de que eso se logre, puede cambiar el resultado o no? Sí, bueno, esta es una figura que existe, esta normativa existe dentro de la función legislativa, la reconsideración. Así puede ser, así no haya de nuestro lado, habrá seguramente desde el lado del gobierno que pedirán la reconsideración. Así que sabemos que sigue la presión, siguen moviendo ahí adentro con varios asambleístas, de tal manera ahí pues hay mucha presión con desde el Consejo de la Judicatura, desde la Fiscalía, desde las notarías, entre otros actores que ahí están. Así que nosotros seguiremos ahí con toda la firmeza, con toda la responsabilidad, pues esta figura existe, y de tal manera pues hay una convocatoria ya para la sesión del Pleno del día jueves, así que ahí actuaremos, al menos de mi parte y de algunos legisladores que trabajamos y velamos por el pueblo ecuatoriano, estaremos actuando siempre con la firmeza y con la coherencia de siempre. ¿Amerita, cree usted, asambleísta Calo, una actuación aquí del Consejo Político de Pachacutic sobre los asambleístas que al parecer ponen o superponen su interés personal, ceden a las presiones y finalmente terminan haciendo lo que para sus intereses personales les resulta conveniente y no lo que determina el partido político? Más allá del Consejo Político del movimiento, somos las estructuras organizativas. Yo siempre he dicho, sin las organizaciones, sin el movimiento indígena no existe Pachacuti, sin el Pachacuti no estuviéramos donde estamos ocupando los cargos cada uno de los actores. Así que yo siempre respetaré las estructuras organizativas desde los territorios que puedan hacer estas evaluaciones y que llamen la atención a los directivos del movimiento Pachacuti y evalúen a cada uno de los asambleístas, incluido al asambleísta Cano. Si en algo estoy errando, si hay que rectificarlas, pero hay que someter a una evaluación profundo en los territorios con nuestras organizaciones que son las estructuras de la CONAIE y el movimiento Pachacuti. Y de lo que usted conoce hasta el momento, asambleísta Calo, ¿cómo fue recibido este resultado, la actuación de este grupo de legisladores de Pachacuti en las comunidades, en las bases? Bueno, he estado caminando algunas organizaciones, algunos pueblos, y pues a través de las llamadas que han llamado muchos compañeros desde los distintos lugares del territorio, pues hay un total rechazo, una inconformidad de nuestras bases con los legisladores que han actuado de esta forma. Así que seguiremos luchando, seguiremos trabajando. Pedimos que por favor nuestros legisladores pues puedan recorregirse y podamos continuar por el camino correcto para que fue creado nuestro movimiento Pachacuti y responder a ello. Se le viene a Pachacuti una nueva coyuntura y una disyuntiva bastante compleja. Es el anuncio de la consulta popular del presidente Lasso. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Apoyará un sector la consulta? Porque es evidente que hay un sector gobernista en Pachacuti y los otros dirán que no. La CONAIE ha dicho que no. Bueno, ahí tendremos que valorar las preguntas, tendremos que
caminar, socializar, analizar y pues debatir, discutir dentro tanto del movimiento y tanto de las estructuras organizativas, y pues sabremos tomar las mejores posturas con toda la sabiduría y la firmeza, pensando en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. El presidente de la CONAIE ha dicho que es una propuesta en cierta manera irresponsable, que el presidente con que el presidente se dedique a dar seguridad a los ciudadanos ya basta, que por lo menos eso sí se haga y que no se aproveche ahora para plantear una consulta popular. ¿Qué opina usted de esas declaraciones del presidente de la CONAIE? Bueno, para mí me parece muy importantes, válidas, porque obviamente las preguntas vienen de un gobierno de la derecha, un gobierno que representa a los grandes poderes económicos, de pocas familias que controlan este país, a quienes beneficiará y no beneficiará seguramente a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Así que por ello mismo estamos valorando, estamos analizando, y esto será un trabajo arduo que trabajar, y pues de ser necesario, si las preguntas realmente no son consecuentes con la gran mayoría del pueblo, podemos trabajar en rechazo de estas preguntas. Así que más adelante pues estaremos valorando todas estas propuestas, todas estas cuestiones que vienen adelante sobre el tema de la legislación y estas agendas que desde el Ejecutivo también están proponiendo. Pachacutic tiene una composición diversa políticamente hablando, pero al parecer va ganando la derecha, asambleísta Calo. Bueno, estamos ahí en esta lucha constante, siempre hemos estado luchando, no es que es el espacio o primera vez, sino venimos en constante resistencia, en la lucha. A través de la lucha hemos conseguido objetivos importantes, como el tema de la educación intercultural, la salud, el derecho a la tierra, entre otros logros que hemos tenido como movimiento indígena y los sectores populares. Así que seguiremos en la lucha, seguiremos trabajando, porque la lucha continúa, y ahí pues estamos representando. En esta ocasión estamos nosotros en el tema de la legislación, y desde ahí seguiremos representando, seguiremos luchando por las estructuras organizativas, por la historia y por todo lo que demanda la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, los sectores populares de este país. Asambleísta Calo, para finalizar, el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, ha anunciado que podría plantear un nuevo juicio político a los vocales de la Judicatura, esta vez por la difusión de esos audios que revelan la forma poco lícita, irregular, antiética, de manejar el sistema de justicia para cumplir ciertos intereses. Eso al menos se puede observar de la difusión de esos audios. ¿Usted cree posible que ese proceso se dé o no? Y si se da, ¿cuál va a ser la posición, o cuál debería ser la posición de Pachacutic? Bueno, todo es posible y está en su derecho cada legislador, y existe también, todo es evidente que la justicia, los jueces han metido la mano en varias cosas, así que de todas maneras yo pienso de que ahí pues si hay algún incumplimiento nosotros valoraremos y estaremos también pues apoyando esas iniciativas de cada uno de los legisladores. Hay una propuesta que se está analizando en la Asamblea Nacional respecto a las pensiones vitalicias de los exmandatarios. ¿Qué opinan respecto a eso? Nosotros trabajamos para derrogar. Bueno, nosotros trabajamos para derrogar esto y seguiremos manteniendo en esta posición sobre esos temas, siempre y cuando sea proyectos de leyes que beneficie a la gran mayoría de los ecuatorianos, estaremos respaldando. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Calo, por su tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes y al pueblo ecuatoriano. Un abrazo. Nos debe el nombre del despacho, ¿no? De la bancada. La ubicación de ese despacho. Esperemos que nos cuente después. En este momento lo estaremos diciendo, y no solamente a este medio, sino con frontalidad al pueblo ecuatoriano. Estaremos entregando la información. En este momento estamos haciendo algunos trabajos, recopilaciones de información para con contundencia poder dar esta información al pueblo ecuatoriano. Muy bien. Vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias al El legislador. país debe estar muy atento. Gracias. Gracias al legislador.